venimos hoy a contarles a ustedes sobre decisiones y sobre vocación y la manera en que estos dos temas se entrelazan constantemente en nuestra vida. Para hoy tenemos una pregunta que resolver. Esta pregunta es cómo tomar decisiones de alto impacto en tu proyecto de vida, y yo creo que no hay una mejor persona que supiera resumir esta pregunta en tan solo una palabra. Esa persona fue Michelle Obama, que la resume en la palabra becoming, convertirse. Michelle nos dice que la historia es lo único que tenemos y que es lo único que vamos a tener al pasar de los años. Por tanto, nos invita entonces a apropiarnos de esa historia y a empezar a construirla y a convertirla. Ella precisamente es el gran ejemplo y con su experiencia ejemplifica lo que es en realidad convertirse, ya que ella decidió ser experta en tiempos de revolución y así construyó su legado. Yo creo que nuestro objetivo, pues tanto de Fenomenal como de EAFIT para esta charla, es que durante el transcurso ustedes vayan dándole sentido a esta frase, y yo creo que cada vez más y más que vayamos andando y profundizando en los temas se van a dar cuenta del sentido que tiene la frase para nosotros, porque finalmente nuestra invitación es que sean ustedes quienes decidan ser expertos en tiempos de revolución y que construyan su propio legado. Vamos a dividir entonces nuestra charla de hoy, nuestra presentación en 4 momentos. Primero, vamos a hablar sobre decisiones, vamos a hablar sobre cómo se toma neurológicamente, cuál es el sistema que sigue y que procesa nuestro cerebro para tomar esas decisiones complejas e importantes de nuestro proyecto de vida. Segundo, vamos a hablar sobre qué significa en realidad ese concepto que para muchos es un intangible, que es ser experto. No sabemos quién nos otorga ese título, cuándo nos lo otorgan, en qué universidad nos lo otorgan. La idea es que en estas dos primeras partes tengamos como un encuentro conceptual, y en las siguientes dos, la tercera, que es revolución de talento y legado, vamos a tener un poco más de cuál puede ser la aplicación de estas dos primeras. Entonces les aseguro que al principio vamos a tener un encuentro muy interesante y los últimos dos temas van a ser muy divertidos. Abro entonces el espacio para que estén atentos, poniendo sus preguntas en el chat general que tenemos. Si es del caso, si amerita hacerlo, paramos en el momento de la exposición para responderla. En caso de que no sea del caso, las dejaremos para el final, y obviamente saben que pueden escribirle en el chat directamente si tienen alguna pregunta respecto a posgrados. Empezamos entonces a hablar de decisiones, y yo creo que para hablar de decisiones no hay nada mejor que tomar una decisión. Por eso quiero hacer un ejercicio ilustrativo en el cual les voy a pedir a ustedes que traigan a jugar acá sus mejores habilidades creativas, su mejor capacidad de ilustrar, y que nos imaginemos que estamos en este momento no en un encuentro virtual, sino en un evento presencial, que estamos en un aula, en un auditorio de AFIT teniendo esta charla. Entendiendo que todos llegamos ya, pues estamos prontos a que sean las 6 de la tarde, todos llevamos una jornada de trabajo dura, compleja, y tenemos hambre, y que yo decido decirles que los voy a invitar a comer. Yo decido invitarlos a comer a todos ustedes, pero con una condición, y es que debe ser en una de estas 3 propuestas que les tengo. Entonces quiero que en este momento, ahí todos pendientes de su teclado, respondan qué opción prefieren, que la pongan en el chat general para que todos la veamos, a dónde quieren que vayamos a comer. Yo los voy a invitar. Recuerden que es un ejercicio ilustrativo. Podemos ir a Crepes, ese es el lugar todero, la opción en la que vamos a encontrar seguramente ese plato de comida fijo que nos encantan. Podemos ir al Corral, hamburguesas tradicionales deliciosas que nos han acompañado toda la vida a nosotros en una tradición muy, muy paisa. Y finalmente, Mondongos, pues también tenemos que tener el espacio para esas personas que nos gusta la comida típica. Entonces quiero ver sus respuestas, anímense. Esto no es un ejercicio de juzgar, como les digo. Si estuviéramos en este momento en un espacio presencial, ¿a dónde nos vamos? Eso sí, voy a ayudarles en el ejemplo de la escenografía. Recuerden que estamos en un aula de AFIT en la que estamos llegando personas que no nos conocemos. Probablemente algunos de ustedes hayan invitado a su amigo o a su compañero que está interesado en un posgrado, pero no nos conocemos. Entonces en este momento nos estamos mirando entre todos a ver a dónde nos vamos. ¿Qué decisión dan? Por aquí veo que Fernanda nos dijo Crepes, que Juan también opta por Crepes. Quiero saber si hay algún fan acá del Corral o de Mondongos. Ok, por lo visto no. Bueno, sí, Corral Alberto, nos dijo Alberto que quiere ir al Corral, y bueno, y en el chat interno muchos nos dicen que Crepes. Listo.
quiero entonces contarles, mi cuñado, el novio de mi hermana, toda su vida vivió en Chicago, él se crió en Chicago y en este momento está viviendo en Colombia. Yo le pregunté a Matt, ¿por qué está ese rumor slash realidad que dice que el sur de Chicago es peligroso? Matt me responde, Diana, hay barrios malucos por ahí, mucha droga y pandillas. ¿Les suena un poco conocido ese contexto? Bueno, yo creo que esta situación les va a sonar un poco más familiar. Estas imágenes ilustran lo que es, en algunas ocasiones, no siempre, evidentemente, el contexto del sur de Chicago, en el que conviven diferentes vecindarios, diferentes personas. Resulta que este lado de Chicago hace parte de lo que se llamó en su momento, en los años 20, la Gran Migración. Así fue llamado el momento en el que pasan de un régimen de opresión, las personas afroamericanas pasan un régimen de esclavitud, de opresión, eh, y empiezan a migrar a esas ciudades que les ofrecían la opción de trabajo, ciudades industriales, que en este caso Chicago era una de ellas, una ciudad muy grande que tenía fábricas gigantes y ofrecía esa posibilidad a personas que debido a que tenían esa procedencia y que estaban dentro de ese régimen tan injusto y tan inequitativo, no contaban con estudios y educación pertinente para acceder a cierto tipo de trabajo, entonces empiezan a migrar. Los datos estiman que son aproximadamente 6 millones de afroamericanos a Chicago. Se acentúan en el lado sur de la ciudad y allí es cuando empiezan entonces a generarse estas dinámicas. Resulta que les estoy hablando de esto porque pues en el sur de Chicago vivía esta chica que están viendo ustedes ahí en pantalla, así como se ve tan feliz, tan orgullosa de sí misma. Esa foto fue tomada en 1970, ahí como pueden ver está escrito. Y resulta que vamos a hablar de esta chica porque esta chica del sur de Chicago toma una decisión muy importante para su vida. Esa decisión es pasar de esta casa, que era su casa en el vecindario de Chicago, a esta casa en Washington. Así como lo ven, evidentemente ustedes deben estar confundidos, como así que una decisión, son un montón, es una cadena de decisiones que involucran algo como esto, pasar de esta relación a esta relación, pasar de este matrimonio a este matrimonio, pero indudablemente no solo esta relación fue la que desencadenó el hecho de que tomara la decisión de pasar de esta a esta casa, indudablemente la respuesta está en sí misma y la respuesta está en cómo tomó sus decisiones. Para eso entonces empecemos a hablar en realidad neurológicamente cómo decide el cerebro adulto para que nos demos cuenta cómo ustedes tomaron esa decisión. La mayoría de escribir crepes, solo tuvimos un fan del corral ahí que se arriesgó a hacerlo, pero vamos a darnos cuenta cómo se toman esas decisiones. Resulta que durante muchísimo tiempo en nuestro pues, periodo de evolución han existido un montón de economistas conductuales y de psicólogos evolucionistas que al fin y al cabo y en épocas recientes llegaron a la conclusión de que las decisiones que tomamos normalmente los adultos tienen un poco más que ver con reacciones emocionales y atajos heurísticos que con análisis racionales. Así como lo oyen, no somos tan racionales como creemos, no somos tan lógicos como decimos ser. Esto tiene una razón y una explicación muy puntual y es que a pesar de que el cerebro, imagínense que el peso del cerebro solo es el 2% del peso de nuestro cuerpo, a pesar de eso, el gasto energético que involucra es el 20% del gasto energético de todo el cuerpo. Entonces, evidentemente, tomar una decisión, por muy simple que sea, nos implica un gasto de energía y por eso el cerebro genera estos atajos heurísticos y empieza a creerle un poco más a la emoción, a la intuición para tomar decisiones. Lo que pasa es que hay sistemas neuronales que están involucrados en esa decisión y que finalmente le transmiten la que sea la respuesta más acertada y la que tenga mejores recompensas para nosotros mismos al sistema motor. Es decir, sus sistemas neuronales le dijeron a sus manos tecleen Krebs. ¿Qué pasa? Es un proceso pues súper sencillo, aunque no lo parezca. Empezamos identificando cuáles son esas posibles opciones de ese estímulo que recibimos. Luego lo que hacemos es codificarlo porque obviamente el cerebro tiene que traducirlo a su propio lenguaje, es un lenguaje de energía electromagnética. Ya después lo que hacemos es evaluar las posibles opciones y finalmente, teniendo el mejor panorama para nuestro, decidimos. Ese sistema lo realizan 5 agentes, imagínense que en el cerebro, así como una película Inside Out, en la que están ahí los agentes trabajando en el cerebro. Estos son los 5 agentes, aunque la imagen no parezca tan simple, lo es. Entonces vamos a empezar a conocer esos agentes. El primero es la amígdala. La amígdala es, yo creo que la agente más importante respecto a nuestra supervivencia, es la que nos mantiene vivas. De hecho, no es casualidad que la amígdala sea el órgano del cerebro más precario. Lo hemos tenido desde hace muchísimo tiempo, nuestra especie de
de Homo sapiens. La amígdala lo que hace es estimar el peligro, pensar en qué puede generarnos alguna situación de riesgo que atente contra nuestra integridad, estima ese costo y empieza a generar esa estimación. Luego tenemos a la ínsula es el agente, yo digo que es el agente llorón, es el agente emocional, es el que mide las emociones, el que mide el riesgo. Estos dos son muy importantes, yo hasta estos dos digo, estos son los más importantes en los que, por ejemplo, podríamos definir si puedo ser o no un buen corredor de bolsa. Un corredor de bolsa obviamente debe tener una baja aversión al riesgo porque está expuesto a escenarios de mucha incertidumbre. Entonces, obviamente, quien tenga una amígdala y una ínsula que sean un poco más aversos al riesgo y que puedan manejar ese riesgo, podrán ser y tener un muy buen desempeño como corredor de bolsa. Pasamos entonces a quien recibe las respuestas de estos dos primeros agentes, el tercer agente, que es el núcleo accumbens. Yo le digo que este es el agente ambicioso, este es el agente que empieza a percibir, perdón, cuál es la recompensa que yo voy a ganar con esa decisión, cuál es el valor subjetivo, y aquí es muy importante que tengamos en cuenta que es subjetivo, porque en realidad depende de las motivaciones de la persona, no siempre la motivación va a ser monetaria, también tenemos motivaciones de orden cultural, de orden educativo, de orden social, entonces dependiendo de cuáles sean mis motivaciones por mi aprendizaje, yo voy a tomar una decisión respecto a lo que puede hacer para mí o no una recompensa. Pasamos al cuarto agente, yo digo que es el agente manda más, este es el supervisor, la corteza orbitofrontal. Esta corteza lo que hace es comparar esa información que recibe de estos tres agentes y empezar a anticipar cuál puede ser la mejor respuesta. Y finalmente llegamos al agente nerd, el agente es el inteligente, el teso, la corteza prefrontal, la más importante, en la corteza prefrontal que está ubicada justo en la parte frontal de nuestro rostro, es el lugar, el sistema en donde se alojan las funciones ejecutivas que son tan importantes para nuestro desempeño social, para nuestro desempeño personal, son esas funciones que requieren no solo de una capacidad cognitiva, sino de varias, es decir, no solo requiero de capacidades como memorizar, atender, aprendizar, sino de varias para lograr, son funciones como planificar, como anticipar, como la retroalimentación, tanto propia como de los demás. Aquí se albergan decisiones como elegir tomar un posgrado en la corteza prefrontal. Tenemos entonces, y volvemos a ese que fue nuestro ejemplo inicial, unos restaurantes, el ejemplo inicial le doy el crédito a Yale, porque esta es la ilustración que me parece que pues, la que acabamos de tener no fue suficientemente clara, esta en nuestro contexto sí es bien clara. Cuando yo les pedí a ustedes que me contaran qué restaurante preferían, lo que pasó en su cerebro probablemente, y me estoy arriesgando pues a entrar en su cerebro y ustedes me dirán si sí o no, lo que sucedió es que primero su amígdala les dijo, bueno, Alberto no, Alberto fue el único, bien, me caes bien, Alberto, eres de los míos, que dijo, no, yo me voy por el corral, aunque muchos de nosotros pudimos haber pensado, es que digamos que en el corral una persona que busque una opción nutritiva y saludable no va a encontrar algo que se ajuste a su preferencia, entonces descartamos el corral, la amígdala, que es la que está buscando algo que sea pues, saludable para nuestra vida, nos dice, no, descartemos el corral. Luego pasa nuestro núcleo accumbens, del que yo les decía, que es el que yo les contaba, que es el ambicioso, y en mi caso, estoy hablando de mí, descartamos totalmente a mondongos porque no hemos tenido buenas experiencias con el mondongo, entonces lo descartamos porque entendemos que no vamos a encontrar una buena recompensa en ese lugar, que probablemente no va a haber un plato que, con el que nos sintamos motivados. Y finalmente, con esas tres opciones, llegamos a la corteza orbitofrontal, al que les dije que es el gran supervisor, a la manda más, y ella es la que nos dice, pues a muchos de nosotros, a la mayoría que respondió Krebs, la opción unificadora va a ser Krebs. Allá vamos a encontrar algo que nos guste a todos. Obviamente hay que tener en cuenta primero que hay un contexto específico, que ese contexto es que no nos conocemos y obviamente el hecho de que no nos conozcamos hace que tratemos de buscar una opción con la que creamos que vamos a ser más polite, vamos a agradarle a todos, entonces por eso normalmente elegimos Krebs. La otra razón por la que siempre elegimos Krebs es porque el cerebro y el proceso de toma de decisiones tiene una connotación muy importante y es que está generando hábitos y aprendizaje. ¿Qué pasa? Estoy seguro que esta no fue la primera vez que ustedes dieron Krebs como una lección, seguro la dieron antes, yo la he dado muchísimas veces antes, por eso lo traje acá como ejemplo, y es porque cuando
ahí la corteza arbitrofrontal decide, bueno, vamos a Krebs, le envía esa información a la corteza prefrontal y esa información no se queda solo ahí en esa decisión, sino que pasa a nuestro hipocampo, que es el área del cerebro encargada de la memoria. Pasa a nuestra memoria de largo plazo y allá, exactamente como en un computador, almacenamos carpetas, almacenamos esa información y ya sabemos para la próxima, para ahorrar energía, cuando tengamos este tipo de decisión, vamos a la fija, se fue Krebs. Resulta que esto pasa cuando hay decisiones simples, como decidir dónde comer, obviamente no siempre es simple, pero pues a veces es muy difícil hacerlo. Pero digamos que es el sistema que sucede y normalmente sucede de esa manera. ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones complejas? Precisamente es eso mismo, como no hemos tenido esa experiencia previa, como no tenemos ese hábito y no la tomamos pues, de manera frecuente, como lo acabo de decir, el proceso implica empezar a anticipar posibles consecuencias. Entonces es donde hacemos uso de funciones tanto racionales como emocionales. En este caso, yo les traigo acá la decisión compleja de elegir un posgrado, de elegir qué posgrado tomar. Entonces, si nos vamos por un análisis estructurado y racional y un poco más detallado, podríamos llegar a la conclusión de que tomar un posgrado puede complementar, apalancar, perdón, o potenciar mi proyecto de vida. Pero si pensamos en un análisis un poco menos reflexivo y un tanto más emocional y rápido, puede generar algunos miedos al respecto y pensar que tomar un posgrado puede retrasar, desviar o cambiar mi proyecto de vida. Con esto terminamos entonces el ejemplo de decisiones. Con esto, pues espero que haya sido claro para ustedes entender cómo se toma esa decisión de tomar un posgrado, de decidirse en un experto, lo importante acá, y siempre vamos a ir haciendo el resumen de cada uno de los temas apenas lo terminemos, es que entender que cuando hablamos de decisiones estamos hablando de enfoques emocionales y enfoques racionales, como lo vimos al inicio. Hay una particularidad de cada uno de ambos. Segundo, entender que depende de motivaciones relativas, depende del sujeto, como la palabra lo indica, es un componente subjetivo, dependerá de las motivaciones propias, no para todos una recompensa es recompensa, no para todos un premio significa lo mismo, no para todos una decisión va a tener las mismas connotaciones respecto a qué tan orgullosos y felices nos sintamos tomándola. Y finalmente entender que pues si es un hábito y se va a convertir en un aprendizaje, que vamos a repetir y que va a ser cíclico, pues hagamos que sea un hábito saludable, tratemos de que sea un hábito saludable. Finalmente es un sistema, como lo vieron, es un sistema que se compone de 5 agentes y como todo sistema, por sus propiedades intrínsecas, se puede autogestionar. Pasamos entonces al segundo tema, ser experto, porque es que cuando uno toma la decisión de elegir un posgrado, perdón, de elegir una maestría, de elegir una especialización, está decidiendo también implícitamente ser experto en un tema. Y les traigo entonces a la Michelle que ya entró a la universidad, pero resulta que la Michelle que entró a la universidad cuando estaba tomando la decisión de qué carrera elegir tenía muchas dudas y se dirigió al career coach de su high school, de su colegio, a esa persona, ese orientador, ese psicoorientador vocacional. Y ese psicoorientador le respondió tal cual ustedes están viendo en la pantalla esta frase. I'm not sure that you're Princeton material. Es decir, yo no sé si le das la talla a Princeton. Pues evidentemente, con la foto que vemos al lado izquierdo, Michelle no escuchó este consejo. Digamos que para ella fue muy relevante en su vida el hecho de que esa fuera la respuesta de su asesora. Ella lo cuenta en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, lo ha expresado porque, pues si bien esta fue la reacción, ella tomó una decisión. Ella tomó una decisión y aquí pueden ver, aquí lo estoy pasando, aquí pueden ver en la pantalla, pues en la foto del lado izquierdo de la pantalla, a Michelle Obama en su graduación de Princeton. No fue solo esa la decisión, después de eso pasó a diferentes universidades, diferentes graduaciones, después de eso tuvo que tomar decisiones respecto a ruedas de prensa que iniciaron siendo pequeñas en la Casa Blanca, cortas en la Casa Blanca, la estaban conociendo, después empezaron a ser un poco más ambiciosas, personas mucho más interesadas respecto a su mensaje. Luego un contenido inusual, empezó a llenar estadios, empezó a llenar esos venues, grandes venues de ciudades estadounidenses y del mundo también. Y finalmente termina logrando este tipo de decisiones que son de carácter casi monumental. Ella plasma todos sus aprendizajes y esas decisiones importantes de su vida en su libro, perdón, Becoming,
en donde sintetiza lo que pues, yo les estoy mostrando en pantalla, una línea de vida llena de decisiones que si bien en ese momento ella cuando recibió el consejo de su asesora no sabía cómo se iba a proyectar, en este momento nosotros mismos podemos verla. Acá la tenemos de ejemplo, déjenme, yo cierro, listo, acá para verlo bien. Acá la tenemos de ejemplo en retrospectiva, ya le encontramos una forma a esa experiencia de vida, encontramos el sentido. Entonces, importante para resaltar, empieza esta línea de vida con esa decisión de no escuchar a su asesora y seguir su propósito. En 1985 se gradúa de sociología en Princeton, luego pasa a Harvard, luego pasa a trabajar como asociada en una muy buena y renombrada firma de abogados en Estados Unidos. De hecho, es ahí donde conoce a Barack, porque debe ser mentora de Barack en ese punto. Pero le pongo una estrella a este momento que para mí es el más relevante y que ella misma lo cuenta y es muy insistente en decir que ese momento fue relevante para ella, y es el punto en el que ella dice, no, como abogada no fue, como abogada no va a ser para mí, no satisface mi propósito, no satisface mi pasión, entonces me voy a orientar mi carrera, mi vocación al sector público, a empezar a hablar con la sociedad, a empezar a hablar con la comunidad. Entonces decide retirarse de esa prestigiosa firma, donde tenía un buen cargo y donde tenía, pues, digamos, la posibilidad de proyectarse a futuro. Decide renunciar para seguir el que era su instinto en ese momento. Ella empieza a trabajar como asistente del mayor de Chicago, luego pasa al Departamento de Planeación de Desarrollo, luego se las da, luego pues empieza con su emprendimiento. Ella es fundadora de un programa de capacitación de liderazgo, luego llega a la Universidad de Chicago, donde pues termina sus últimos años antes de la presidencia de su esposo, fue decana de servicios, fue directora ejecutiva de asuntos externos y finalmente termina como vicepresidenta de asuntos externos en el Centro Médico de la Universidad de Chicago. Digamos que estos momentos de la vida pues dan para que tengamos otra charla completa, pero lo importante de acá es darnos cuenta que, pues a pesar de que acá ya el resto es historia, yo estoy casi segura de que la mayoría de ustedes tienen algún conocimiento, una noción, así sea básica o una percepción respecto a lo que fue su función y su desempeño como primera dama y acompañando a la función de su esposo como presidente en esos dos periodos. Pero lo importante acá es resaltar esas estrellas, resaltar ese punto de quiebre, ese punto de inflexión tan importante en su vida en el que ella decide ser experta. Porque ella dice, sí, me está yendo bien en mi trabajo como abogada, pero yo quiero enfocarme en esto, lo que siempre me ha llamado, porque precisamente estudió sociología en Princeton y de hecho, les cuento, adicionalmente, tuvo un enfoque en comunidades afroamericanas y inclusión afroamericana. Entonces, imagínense en este punto tan importante de su vida. Indudablemente, en este momento contar la historia en retrospectiva, como les decía, conectar los puntos en retrospectiva es muy fácil porque pues ya sucedieron y ya les podemos dar un orden, pero obviamente ya tuvo que pasar por muchos momentos. Yo soy, pero hago. Estoy segura que ustedes conocen el momento, puede que hayan pasado, puede que conozcan a una persona, pero son esos momentos en los que, por ejemplo, uno estudió negocios internacionales y se dedica a ser cantante, J Balvin. Uno es enfermera, la persona es enfermera y se dedica a ser deportista, Katherine Ibargüen. En mi caso, administradora, y en este momento estoy dictando un curso de orientación vocacional. Y en el caso de Michelle, soy abogada y en algún momento decido ser asistente en el sector público. Indudablemente estos momentos van a llegar, si bien son cuestionados y cargan una presión social muy fuerte para las personas. Son esos momentos, sí, tú eres, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué sentido tiene? El sentido en ese momento está dentro de ti. Lo importante es entender que esto sucede porque hacemos parte de ciclos vocacionales. El talento es una rueda que siempre está ahí constantemente pasando de ciclo en ciclo. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta yo creo que es una de los pilares y la filosofía más grande, lo fenomenal, y es que el talento es cíclico, el talento no es lineal, no podemos concebir la vida como si fuera una escalera, como normalmente lo hemos configurado y nos lo imaginamos. Uno se imagina subiendo peldaños y escalando una montaña respecto a su carrera profesional, pero en realidad no es así. En realidad en la práctica nos damos cuenta que es una montaña rusa y que conectar los puntos pues solo tendrá sentido con el propósito de la persona.
Entonces el talento se compone primero de vocación, ese momento en el que encontramos para qué somos buenos, en el que encontramos cuál es nuestra inteligencia, nuestra capacidad en la que destacamos, las capacidades cognitivas en las que tenemos mucha más facilidad. Cuando encontramos ese momento, esa habilidad en la que somos buenas, si bien algunas veces pues para algunos no será necesario formarla en la academia o profundizarla, para otros sí, para muchos sí, entonces pasamos a la educación, pasamos a la academia, pasamos a profundizar esos conocimientos, pasamos a especializarnos y finalmente salimos a emplearnos, a aplicarlo. Pero yo pongo empleo, una palabra figurativa, cuando en realidad pues el empleo tiene cara de emprendimiento, de ser independiente, de ser voluntario, de aplicarlo con tu familia, de aplicarlo con tus amigos. En fin, el tema y lo importante a saber acá es que es un ciclo que nunca para, es una rueda que siempre está girando y rueda tantas veces queramos. En el caso de Michelle, pues ya vieron cuántas veces ha rodado, cuántas veces ha decidido ser experta en diferentes temas, cuántas veces, aunque ya estaba bien, digamos, por ejemplo, en la firma o ya estaba bien solo con Princeton, decidió ir un paso más allá y seguir dando ruedas. Obviamente, esto es independiente. No queremos decir que mientras más ruedas tengas, pues tendrás más mérito, absolutamente. Depende del propósito de la persona. Y cuando hablamos de estos temas de ser expertos, pues entonces nosotros decimos, pero ¿por qué será que Michelle Obama ha dado tantas vueltas y hay personas que no tienen que dar tantas vueltas en su vida, igualmente tienen un confort y una integridad estable? Precisamente la respuesta a esta pregunta va en orden a las necesidades que tenemos. Yo les enmarco una postulación de Maslow, que me parece que cumple bastante el propósito para traerla. Obviamente, tipos de necesidades hay muchas postulaciones y muchos autores que las han tratado. Esta me gusta mucho y se las traigo, espero que ya conozcan y tengan acercamientos. Yo simplemente voy a pasar muy por encima por lo básico para las personas que de pronto no tengan la noción. Entonces, Maslow nos dice, tenemos varias necesidades básicas y superiores, y es como un videojuego. Para pasar de un nivel tenemos que completar el nivel justo anterior. Entonces empezamos con las más básicas, las que están abajo de la pirámide. Las necesidades fisiológicas son necesidades necesarias netamente para sobrevivir, para nuestra vida. Entonces encontramos que está comer, alimentarse, encontramos que está poder dormir, tener un sueño placentero. Luego pasamos entonces, cuando cumplimos estas, a las necesidades de seguridad, esa necesidad de tener un techo que nos proteja, de tener una ropa que nos proteja, de sentirnos que estamos fuera de algún peligro superior. Luego pasamos a las necesidades de asociación, la necesidad de afiliarnos, de sentirnos parte del grupo, la necesidad de pertenecer a una familia, de tener un núcleo social que nos esté apoyando. Y con esto cumplimos esa base de la pirámide, que, como les digo, normalmente cuando cumplimos esta parte básica empezamos a pensar en necesidades superiores. Esa es la razón por la que rodamos en la rueda del talento tantas veces sean necesarias para cada persona, porque primero buscamos la necesidad de reconocimiento, que tiene que ver pues, evidentemente con lo que las personas consideren de nosotros y cómo recompensen nuestro mérito. Y segundo, llegamos a la necesidad de autorrealización, que es la que nos explica el hecho de ser expertos, que es esa necesidad de nosotros mismos sentirnos satisfechos con la manera en cómo cumplimos nuestras metas, con la manera en que cumplimos nuestros proyectos y materializamos nuestras ideas. Cuando tenemos la necesidad de autorrealización, que en este caso se ejemplifica en ser experto, esa necesidad que tengo de que quiero enfocarme, así como Michelle dijo, yo quiero enfocarme en el sector público, yo quiero enfocarme en la sociedad, podemos tomar la decisión de hacer un posgrado. Dentro de esas decisiones, yo creo que hay tres maneras que podemos evaluar cuando estamos en el momento de elección de un posgrado. Está la manera vertical, la manera horizontal y la manera disruptiva. Primero tenemos esa decisión vertical. Obviamente partimos de que ya tenemos un conocimiento previo en un tema, porque pues cuando yo decido ser experto, pues primero sé que conozco el tema y que tengo habilidades respecto a ese tema, y ya después empiezo a profundizarlo. Entonces la decisión vertical es cuando yo tengo tengo el conocimiento y quiero empezar a profundizarlo respecto a un tema similar a ese conocimiento previo. Es decir, por ejemplo, yo estudié administración y quiero hacer un MBA. Quiero especializarme exactamente en administración, es exactamente el mismo tema. Entonces simplemente, si yo tengo un mayor grado de complejidad al conocimiento previo, lo que estoy haciendo es especializarme, es profundizar. Pero si hago un menor grado, porque está el caso en el que yo no quiera tomar la maestría, sino que quiero tomar un diplomado o quiero tomar un curso corto, respecto a, no sé,
administración, en gerencia del riesgo, algo que tiene mucho que ver con ese tema previo que tengo, pero que tiene menor complejidad, entonces simplemente es una actualización. Entonces, las decisiones verticales pueden ser de ese orden, de especialización cuando es un tema más complejo o de actualización cuando es un tema menos complejo. También tenemos la decisión de orden horizontal, es una decisión que a pesar de que tiene que ver y es acorde a ese tema de esos conocimientos previos que tengo, pero sin embargo diversifica un poco el enfoque. Entonces es el caso en el que pues, yo estoy en administración, pero voy a especializarme en mercadeo. Si bien en administración yo vi nociones del mercadeo y tuve que ver alguna línea respecto al mercadeo, no fue mi core principal, pero ahora sí quiero que sea mi core principal, entonces es una decisión de orden horizontal. Normalmente lo hacemos para extender el conocimiento o complementar el conocimiento. Y por último, las disruptivas son temas completamente diferentes al conocimiento previo que ya adquirimos. Ahí podemos entonces tener el caso de que pues, estudié administración y ahorita, no sé, quiero especializarme o quiero volver a tomar otro curso pues, de igual complejidad en derecho. Son temas completamente disruptivos, esto no tiene absolutamente nada de malo, de hecho representará un muy buen complemento, seguramente potenciará muchísimo el proyecto de vida particular de la persona. Para concluir este tema de ser experto, yo les hago esta pregunta y me gusta mucho hacerla porque en serio creo que se metan en el papel, que se metan en la película y ojalá pudieran hacerlo con papel en mano, con hoja en mano y empezar a ponderar, de hecho, en una hoja de Excel cuáles son las posibles respuestas. Si a ti te invitaran como asesor, como consultor a un diálogo nacional, un debate público nacional respecto a cierta temática, ¿sobre qué tema sería? Pensar que, pues de hecho no debe ser en este preciso momento, puede ser también anticiparse a cuál puede ser ese tema en el que te van a llamar en los próximos 5 o 10 años, que te va a llamar un ministerio, que te va a llamar una secretaría, o que te va a llamar pues también del sector privado, no tiene que ser público, a servir como consultor, a servir como asesor, pensar en cuál es ese tema en el cual tú te quieres considerar un experto, da muchas luces a esta decisión de cómo especializarme en algún tema o tomar un posgrado, pueda orientarse a tu proyecto de vida y a pensar en qué es, o sea, en qué quieres ser experto. Listo, terminamos entonces el segundo tema, lo concluimos de esa manera. Para ser experto también hay que tomar esa decisión importante, hay que elegir cuál es el tema a profundizar y tomar las decisiones pertinentes y del orden vertical, horizontal o disruptivo que sean necesarias. Llegamos entonces a lo que les decía, la parte divertida, vamos a hablar de lo que es la revolución del talento. Para hablar de revolución del talento fue muy charro porque casualmente la semana pasada me llega una notificación de mi Instagram diciendo J.Lo está transmitiendo en vivo con Michelle Obama. Yo inmediatamente entro y me doy cuenta de esto que está sucediendo, que en realidad no conocía, y busco más contexto y me encuentro con esa foto que ven arriba, donde están Jada Smith, está Michelle Obama, Alicia Keys, J.Lo y Lady Gaga. Esa foto fue tomada justo después de que realizaron la apertura más emocional que han tenido los Grammys desde toda su historia, fue precisamente el año pasado, el 2019. Y cuando hablamos de revolución del talento, para mí es indudable pensar en que normalmente para nosotros no era tan posible o no era tan cercano concebir que un influenciador como lo es Michelle Obama, de carácter, pues que inició siendo político, porque en realidad pues ahí hay que hacer la aclaración de que Michelle no le gusta la política y ella misma lo ha aclarado, pero digamos un influenciador político social, se reúne con influenciadores de entretenimiento y entre ambos están intercambiando sus papeles. Entonces ustedes se ven, ojalá que puedan verlo, pues dura unos 10 minutos máximo, la apertura de los Grammys. Y cuando hablan esas personalidades, que más que personalidades y artistas, también son influenciadores en la sociedad, porque cada una de ellas tiene una propuesta, digamos, social diferente. En este caso, pues les pongo aquí J.Lo, porque ella es quien le habla a los latinos desde Estados Unidos. Pero pensar que cada una de ellas, que tanto J.Lo está en ese momento hablando de política y tanto Michelle está en ese momento hablando de entretenimiento y que cuando sale a esos Grammys el público se pone eufórico, mucho más que la misma Lady Gaga, mucho más que Alicia Keys y Jennifer Love. Y ellos pues la aplauden y
y es como el momento más emocionante de los Grammys, nos empieza a dar luces de lo que es la revolución del talento. Nos empieza a dar luces de lo que hace la revolución digital y lo que en este momento esta mujer encontró como una ventaja competitiva, y es esto, en este momento, como la manera, el performance que está teniendo, cómo está desplegando sus propuestas a través de las redes sociales. Ellos dos entendieron la manera en que debía hacerse, ellos dos entendieron muy bien desde hace pues, más de 10 años, que fue cuando empezaron a hacer la campaña para la postulación de Barack, entendieron muy bien qué era lo que tenían que hacer, cómo comunicar, y si ustedes ven en las fotos, esas son pues las últimas que tienen en sus perfiles, pero si vamos un poco más en esos perfiles de Instagram, vemos personas muy cercanas, personas que nos muestran de manera auténtica cómo es su vida, que nos muestran una vida pues, muy real y muy cercana a lo que pueden ser nuestros contextos personales. Inclusive acá les quise poner los dos porque miren, Michelle tiene más seguidores que Barack, entonces esto es impresionante. No lo digo yo, lo dicen medios reconocidos. Aquí está Stanford diciendo que gran parte pues, del éxito de su campaña se debió a la manera en cómo utilizó la tecnología y utilizó las redes sociales en su estrategia. Y también está por el otro lado The Atlantic diciendo que es el primer, the first social media president, el primer presidente de las redes sociales. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Yo pienso que es importante saberlo porque es que este talento, esa rueda de la que hablábamos ahorita, está cambiando en orden a la revolución digital, que es hija, pues que es producto de la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué está pasando? La educación está cambiando, el empleo está cambiando, la vocación está cambiando, por ende el talento está rotando. De nuevo, no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial cuando hace un año y medio nos dice que el 65% de todos los niños que están en primaria en este momento van a estar trabajando cuando salgan, obviamente, al mercado laboral. En este momento, el centennial más grande, la generación Z, pues el niño de la generación Z más grande tiene 20 años, o sea que apenas están en la universidad. Cuando salgan a trabajar y cuando estén en ese mercado laboral, van a trabajar en empleos, en oficios que todavía no existen. ¿Qué empleos son? ¿Quiénes los van a emplear? ¿Cómo los van a emplear? No tenemos ni idea cómo va a ser. Nos podemos dar algunas luces, algunas ideas respecto a lo que ha sucedido en cuarentena. Ahí podemos pensar en cómo va a ser esa manera de trabajar, pero evidentemente es una revolución que ya está acá. Aquí les muestro algunas cifras importantes y considerables que me parecen muy llamativas. Hace unos 5 años, porque este informe es del 2019, hace unos 5 años solo habían 300 influenciadores en Colombia que tuvieran más de 10.000 seguidores. Ahorita, en este momento, podemos pensar que hay más de 12.000, inclusive, pues anticipémonos, aquí hay más de 15.000 aproximadamente, porque estos son cifras de 2019, con más de 10.000 seguidores. Resulta que el mercado de influenciadores es un mercado que se está en este momento estructurando, pues yo le digo supuesto porque apenas se está estructurando, porque le tocó crecer en el auge, le tocó estructurarse ya cuando tenía encima el éxito rotundo que fue. Se estratifica o se segmenta en diferentes tipos de influenciadores. Esto dependerá de la cantidad de seguidores que tengan. Entonces, si tú tienes 1 millón, más de 1 millón de seguidores, eres un influenciador mega. Si tienes hasta 10.000 seguidores, eres un influenciador nano. Un influenciador nano se puede estar ganando por publicaciones en su perfil de Instagram, en este caso, entre unos 200.000 y 700.000 pesos, y un influenciador mega se puede estar ganando entre 3.500.000 y 14 millones. Eso no es nada comparado con el informe que nos trae Forbes de los 10 influenciadores. Este informe es de hace 6 meses, es de, bueno, no, un poco más, es de marzo de 2020, empezando este año, los 10 influenciadores de Instagram que más ganan en Colombia. Y si vemos el puesto número 1, ahí está Pau Tips. Nos damos cuenta que Pau Tips está en este momento recibiendo un ingreso de $150.000 por campaña, es decir, estamos hablando de aproximadamente unos 600 millones aproximados por campaña internacional que realiza, y realiza 11 campañas al año. Evidentemente hay una revolución del talento, evidentemente cuando un centennial se da cuenta de estas cifras, empieza a pensar en que ser un influenciador y que estar en estas redes sociales puede representar para él un proyecto de vida. Este fue el contexto colombiano. Para el contexto internacional solo traigo este dato que me parece muy diciente. De hecho, no hay necesidad de profundizar demasiado. Business Insider
nos dice que el mercado de influenciadores para el año 2022 va a estar evaluado en 15 billones de dólares. Resumimos entonces con darnos cuenta que toda esta revolución, como les decía ahorita al principio, es producto de la cuarta revolución industrial y que tiene de connotación diferente a las anteriores revoluciones industriales, a las tres primeras, es que esta cuarta se caracteriza por ser la revolución inteligente, la revolución en la que pasamos del e al smart, pasamos del e-commerce, pasamos del e-learning, del e-book, del e-performance al smartphone, perdón, al smart TV, a las smart cities, a todo lo que sea inteligente. Esa misma pues, connotación de inteligente nos ha demostrado que esas empresas que supieron entender esa característica y que supieron apropiarse de la inteligencia artificial como parte de sus funciones y de sus labores diarias, se posicionaron en el top no solo de tecnología del mundo, no solo de las industrias que tengan que ver respecto a redes sociales y tecnología, sino también en el top económico, es decir, son las empresas que más ingresos tienen en el mundo y pues ni siquiera lo voy a hacer, pero yo creo que ni siquiera es necesario como que se las mencione porque las conocemos demasiado bien todas. Me imagino que hacen parte de sus dispositivos electrónicos, entonces tenemos a Apple, tenemos a Alphabet, que es todo el suite de Google, tenemos a Microsoft, está Amazon y está Facebook. Y no es de gratis que estas compañías tengan en común que su característica principal es que tienen productos digitales. Ellos obviamente son los diseñadores, los grandes diseñadores de esta revolución y como son los diseñadores tenemos que traerlos a coalición en este diálogo. ¿Por qué? Porque si no pagas por el servicio, tú eres el producto. Esto lo entendió Michelle, lo entendió Barack y tenemos que entenderlo nosotros. Yo estoy casi segura que ustedes ya tienen nociones al respecto, pero quisiera dedicarle un momento a lo que es la alfabetización digital. Voy a hacerlo con esta simple metáfora, es una metáfora muy práctica que nos propone Cristóbal Cobo en su libro Acepto las condiciones, que se los recomiendo, es gratuito, es digital, muy bueno para entender sobre alfabetización digital. Él nos dice que siempre ha existido un poder gris. ¿Por qué se llama un poder gris? Hay un libro que se llama Eminencia Gris, en la que el personaje principal es un fraile capuchino francés que estaba por allá en la época de los 1500, así como ven en el primer punto en la línea. Él tenía una particularidad y es que era el único en su línea que sabía leer y escribir, entonces él centralizaba los escritos y la información que llegaba del resto de los monjes del país, de Francia. Este monje era quien asesoraba al cardenal de Francia, quien en el momento tenía gran influencia, no solo religiosa, pues como lo decía su mandato, sino también política y social. Entonces cuenta el escritor y lo reafirma Cristóbal Cobo, que este monje usaba una túnica de color gris, por eso se le llama el poder gris, y fue quien influenció que se perpetuara la guerra de los 30 años en Europa. Entonces, gracias a que él tenía la capacidad de leer, escribir, de centralizar ese poder, pudo influenciar lo que pasó durante 30 años. 30 años es pues, la edad promedio, yo creo que de las personas que estamos acá reunidas. Entonces, estamos hablando de muchísimo tiempo en el que estuvo allí en el poder y precisamente lo traen a coalición para darnos cuenta que ese poder ha existido durante diferentes épocas y siempre ha estado presente. Entonces está el segundo ejemplo en 1800, ya cuando empezamos entonces a tener medios de comunicación un poco más complejos, entonces llega la radio, seguido a eso el teléfono, el televisor y los celulares, y no es de gratis, no es nada casualidad que hace hasta algunos años fueran los medios de comunicación pues, de este carácter quienes tuvieran y marcaran la parada respecto a influenciar la comunicación y el conocimiento. Pero llegamos al 2000, llegamos a nuestro milenio con, pues, estrenando el Internet y lo que pues después, años después, nos llevó a estrenar las redes sociales y en este momento Cristóbal Cobo nos dice que en este momento las redes sociales son el poder gris, que estamos envueltos en burbujas digitales de las cuales a veces no nos damos cuenta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de decisiones que están enmarcando nuestras decisiones, que les están dando contexto a nuestras decisiones? Y si bien a veces somos conscientes, en ocasiones no lo somos tanto de la persuasión que generan en nosotros. ¿Qué podemos hacer? Obviamente no todo es malo al respecto. Y les decía que lo traigo a coalición porque es importante tenerlo presente para tomar una decisión en nuestra vida. Es muy importante, tan importante fue
para Barack, lo dice Stanford, que le dio su presidencia, entonces claro que tenemos que tenerlo presente, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay tres posibles respuestas que se me ocurren. La primera es esperar a que llegue un gran Mesías que nos salve, a que llegue el próximo Steve Jobs, el próximo Bill Gates, a que nazca y configure y reconfigure la industria. Esa, digamos que no está nada, pues está muy lejana a nuestro alcance. La segunda, que está un poco más cerca, es regular lo que está sucediendo, y de esto ya se están cargando las medidas de de administración pública, ya se están encargando de ella gobernantes, ya se están encargando de ella quienes están en este momento constituyendo leyes para regularlo. Y finalmente la que nos queda a nosotros es esta, la alfabetización digital, la que los invito a que seamos partícipes, a tomar conciencia, a tomar proactividad y tenerlo muy presente en nuestras decisiones. Evidentemente el talento está cambiando, cambió la educación, cambió el empleo y está cambiando la vocación, porque ahorita tú puedes concebir que un centennial quiera ser un influenciador de redes sociales. Algunos ejemplos, ahorita tú puedes ser un especialista en criptomonedas digital, un especialista en impresión 3D digital, un gerente de analítica Big Data digital, un diseñador de experiencia de usuario, creador de contenido, profesor en línea, en fin. Respecto a la educación, está migrando también en función también de esas dinámicas en las que estamos envueltos. Entonces ya hay educación por proyectos, ya la educación está basada en emprendimientos, educación mediante servicio, educación basada en la investigación. Y finalmente, no somos muy ajenos, y lo que nos congrega hoy en esta reunión, en esta charla, son estos posgrados a los que estamos aspirando. Entonces nos damos cuenta que dentro del portafolio de AFIR ya encontramos esas propuestas alternativas y que tienen que ver con esta revolución. Entonces encontramos la maestría en gerencia de empresas sociales, maestría en comunicación transmedia, la maestría en gerencia de innovación, en estudios del comportamiento, ciencias de datos y analítica, y en biociencias. Obviamente solo les traje el contexto maestría porque son 90 programas, entonces obviamente habrán un montón que están que tienen en cuenta esta revolución en la que vivimos. Y finalmente, pues concluimos con esto esta sesión. El talento está migrando, hay una revolución que sigue y que está ahí siguiéndole la parada a la revolución digital. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta al momento de tomar nuestras decisiones y al momento de decidir cuál es el tema de expertise al cual vamos a profundizar. Y finalmente llegamos a la parte más significativa y la que apoyamos en Fenomenal, que es nuestra razón de ser, y es el legado. Yo empiezo mostrándoles esta foto de esta familia. Tenemos entonces ahí a la mamá de Michelle con Michelle y su hermano. Y es muy lindo darse cuenta que aproximadamente 50 años después volvemos a ver esta familia en el mismo ambiente. Miren que se ven exactamente igual de felices, se ven igual de unidos, y lo que nos damos cuenta ahí es que si bien en este momento, y empezamos la charla diciendo que Michelle está construyendo su legado, probablemente Michelle hace parte y es producto del legado de su madre. Ahí la ven en la mitad, ella misma lo dice y ella misma, como lo ven, lo agradece. Recibió de su madre unas connotaciones impresionantes respecto a independencia, respecto a valores, respecto a moralidad, que la empezaron a hacer, pues la empezaron a hacerse, pues, a convertirse, como ella lo dice, en la mujer que es hoy. Hoy ella precisamente está construyendo ese legado que le está dejando a muchas personas, inclusive que le está dejando a personas como nosotros que hoy estamos escuchando su historia de vida, porque seguro algo se nos quedará en nuestra memoria respecto a lo que sus pasos nos están enseñando para los nuestros, nos están referenciando, y aquí la ven con su propósito muy claro, con su legado muy claro y con su manera de actuar tan clara, y se denota en cada una de sus imágenes qué tan natural es para ella. Resumo entonces con esta frase, que si bien las redes sociales, como lo habríamos ahorita, yo creo y en Fenomenal creemos que no son los agentes de cambio, son herramientas, y muy buenas herramientas, que nos pueden apalancar y representar una ventaja competitiva impresionante. Los verdaderos agentes de cambio somos las personas, y las personas con propósito. Entonces, cuando hablamos de propósito, normalmente pues, se nos viene a la mente lo que aparece en una búsqueda de mi ID, de una persona que vive en Medellín y busca propósito de vida en Google, le aparece esto, y es innegable que nos encontremos con ABC Coach, con Proyecto Vida Plena, con Coaching Gruneando, y que no nos encontremos con artículos de
del tiempo, con artículos de dinero, que no nos encontremos con artículos de, no sé, un medio que nosotros reconozcamos que tenga prestigio para nosotros hablando al respecto, porque lo concebimos como un intangible. Siento que en nuestra cultura, me arriesgaría a decir que inclusive la colombiana, concebimos el propósito como algo relacionado con una utopía, con un arte, con un sueño, con una ilusión. Esta mujer, Kendall Corner Bronk, lo concibe como algo más que una ilusión, lo concibe como ciencia. Ella es psicóloga de la Universidad de Claremont, hace parte del departamento de Behavioral de Social Sciences. Ella se especializó en la Universidad de Stanford en psicología aplicada a la educación y ha tenido pues nociones de comunicación. Imagínense que ha sido durante 15 años la directora del centro, pues del laboratorio, perdón, de desarrollo para adolescentes y lleva 15 años evaluando e investigando cómo tener un propósito de vida impacta positivamente en un joven. Esos 15 años dieron fruto, en este momento encontró la manera de medir, perdón, una escala de propósito en las personas, en los adolescentes, sí. En Estados Unidos es posible medir qué tanto propósito tienes. Ella lo hace midiendo 3 dimensiones, la primera es horizonte a largo plazo, la segunda el sentido de tu propia existencia y la tercera tu influencia en el mundo, pero ojo porque es el mundo, tu mundo próximo y representativo. Si bien hay personas, Michelle, que tienen una influencia en el mundo pues, global completamente, pues no necesariamente tiene que ser global, puede ser en tu núcleo familiar, en tu grupo de amigos. Ella lo midió, es obviamente precursora del tema, pero obviamente muchos más medios reconocidos en Estados Unidos han hablado, lo han aceptado, muchas universidades lo han investigado. Y es un tema que yo digo que más que arte para ellos representa ciencia y les da sentido. Entonces acá lo dice Psychology Today, no solo ellos, lo dice The Wall Street Journal, lo dice Forbes, eso me pareció súper impresionante, que estén hablando de los beneficios del propósito de vida en términos económicos. Lo dice The Atlantic cuando lo propone como un tip de salud. Lo dice Harvard cuando nos habla de que pues, estar orientados a un propósito puede garantizar que nuestra expectativa de vida aumente, y lo dice Yale. Solo les puse pues, los más reconocidos y los que creo que puedan conocer, pero obviamente si solo buscamos en Google Scholar vamos a encontrar un montón de papers al respecto, y si quieren que se los comparta lo puedo hacer. Me encanta este tema. El hecho es que hemos hablado de propósito durante mucho tiempo, lo hemos hablado y lo hemos escuchado en la Biblia, lo hemos escuchado de grandes pensadores, Confucio, Sócrates, pero también lo hemos visto en realidades ficticias, lo hemos visto en el maravilloso mundo de Disney, entonces también está en Up, también está en La Sirenita y también está en Ratatouille, hasta otras especies que pues, plantamos en relatos ficticios buscan su propósito. Entonces, ¿por qué para nosotros es algo tan utópico, algo que vemos como un cliché y algo que vemos como muy romántico y no algo que vemos como ciencia, cuando en realidad hay experimentos que lo demuestran? Les traigo este en específico que me parece buenísimo. Es un experimento social llamado Experience Corps. Básicamente y muy rápidamente les cuento de qué se trata. Identifican niños que están entre kindergarten y lo que para nosotros es como tercero de primaria, qué falencias tienen respecto a, pues, a su educación y en el colegio, en qué materias no tienen un buen rendimiento, y les asignan personas, adultos mayores, pensionados, para que les hagan su tutoría. Resulta que el experimento iba dirigido a la mejora que pueda contribuirle al niño. Efectivamente, pues el niño mejoró su rendimiento académico y adicional le brindó una connotación moral, es decir, eso le sirvió para afianzar sus valores. Pero lo más sorpresivo respecto al experimento y por lo que empezaron a hablar al respecto fue que el experimento tuvo mayores beneficios para los adultos mayores que para los niños. Así como lo oyen, extendió su expectativa de vida, les dio sentido y propósito, y uno puede pensar que, digamos, una persona que ya llegó a su jubilación, a su retiro, ya cumplió la mayoría de sus propósitos, de sus proyectos, y que en ese momento pues se va a dedicar simplemente a disfrutar, pero al parecer que en ese momento construyan ese legado, construyan ese propósito, es muy benéfico para ellos. Hay un montón de estudios, como les digo, si alguien se interesa al respecto, se los puedo enviar y compartir. A mí este tema me emociona, pero simplemente pues voy a pasar muy rápido por ellos. Una persona que tiene un propósito definido, estructurado, como les dije, que tenga más cara de ciencia que de arte,
es más segura, más optimista, tiene más confianza, más coraje. Abajo pueden ver pues, todas las personas que los han investigado y citado. Quienes no tienen un propósito mayor, depresión, ansiedad, soledad y adicción a sustancias. Y quienes más, pues, imagínense, es paradójico que en la edad media de nuestra vida, por allá pasando los 50, empecemos a considerar darle predilección al propósito sobre el pago que recibamos. Finalmente, concluyo diciéndoles que este tema, pues, ¿qué pasaría si un médico, en vez de recetarte un medicamento, te dice, pues para que te cures, necesitas encontrar tu propósito de vida? Yo creo que en realidad, si esto sucede en Medellín, y me atrevo a decir que en Colombia, lo que pasaría es que muchos preferirían el acetaminofén, porque encontrar un propósito es difícil, porque hacer el proceso no es nada complejo, el autoconocimiento y la autorreflexión no es una de las inteligencias que nos caracterizan. Normalmente para nosotros eso es un agregado, eso es un lujo, es una necesidad superior, como ahorita lo vimos, pero pues para tener un legado tenemos que definir primero en qué somos buenos, nuestra vocación, segundo, qué nos gusta, nuestra pasión, y por último, el propósito, que es lo que le da el rumbo a estos dos y que es lo que nos contribuye, lo que nos impulsa, perdón, a dejar ese legado. ¿Cómo construir vocación? ¿Sobre qué tema escribirías un libro? Fácil. Si escribirías un libro, probablemente es un tema en el que tengas dominio. ¿Cómo pues, identificar cuál es la pasión? Piensa en qué te enamora, cuál es la chispa que le da energía a tus días. Y para identificar tu propósito, piensa en cómo te gustaría influir en el mundo. Hay sin fin de problemas, yo acá les pongo algunos que seguramente yo interpreto diferentes y que cuando ustedes lo vean, cada uno de esos iconos representa un problema diferente para ustedes que podemos resolver e influir en el mundo. Con eso terminamos, entonces espero que les haya gustado un montón. Eh, Espero que haya servido para invitarlos a que decidan ser expertos en tiempos de revolución y así construyan su legado. Vean que aquí están inmersos esos 4 temas de los que hablamos, es muy importante seguirlos y ese es el propósito que tenemos hoy fenomenal y que tiene también EAFIT para regalarles a ustedes este espacio, que se conviertan en un becoming, que orienten la historia, que es eso que tenemos, a ese propósito que tengan y un gusto haber estado acá y compartir con ustedes. Voy a revisar en este momento si hay alguna pregunta, si el equipo de logística quiere que tratemos algún tema en específico, pero me pueden contactar, ahí les dejo mi número, les dejo también el Instagram con la advertencia de que nuestro contenido obviamente va dirigido a adolescentes, entonces, pero igual nos sirve como medio de comunicación. El que quiera hablarme, pues también a través de Instagram, mediante DM, puede hacerlo para que resolvamos todas las dudas.